En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Aunque las naciones paganas no fueron escogidas para recibir la revelación de la ley divina, encontrada en el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, estas naciones paganas no se quedaron sin ningún conocimiento de Dios. Además del testimonio de la creación misma que hemos estado estudiando aquí en Romanos capítulo 1. Ellos también recibieron mensajes de Dios por diferentes medios, incluyendo en algunos casos profetas, que fueron enviados de Dios directamente a los gentiles. Antes que Dios llamara a Abraham en Ur de los Caldeos, es decir, antes que hubiera nación de Israel, muchos años antes que Dios estableciera a Jacob como el padre de aquella familia, el nieto de Abraham, Dios se daba a conocer a los hombres, y hubo hombres fieles de entre las naciones como Enoc, Noé y Melquisedec, que sirvieron al Dios vivo. Aunque la familia de Abraham servía a dioses extraños, no al Dios verdadero, en la misma época había personas de otras familias, no la de Abraham, que servían al Dios verdadero. Recuerde que Melquisedec ya era sacerdote de Dios cuando Abraham lo conoció en Génesis capítulo 14. Además, durante las vidas de Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, muchos gentiles tuvieron conocimiento de Jehová Dios. Hay varios ejemplos en las Escrituras, incluimos aquí 7 ejemplos de personas durante las vidas de los patriarcas, de los padres de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Ejemplos de gentiles, paganos, personas no de la raza judía, no de la familia de Abraham, que tuvieron conocimiento de Dios. El rey de Sodoma, los descendientes de aquella ciudad que fue destruida por Dios, los descendientes de Abraham por medio de Agar, los ismaelitas, y Setura. De estos nacieron algunas naciones árabes, así que los árabes, los ismaelitas, todos tuvieron conocimiento del Dios verdadero por medio de ser descendientes de Abraham, pero no de Isaac y Jacob. Los moabitas y amonitas, por medio de Lot, tuvieron conocimiento de Dios. Todo el área alrededor de Sodoma y Gomorra se dieron cuenta del juicio de Dios que Él trajo contra estas ciudades del valle, y tuvieron conocimiento de su potestad y su santidad por este medio. Abimelech, el rey de Gerar, en Génesis 20, los edomitas por medio de Esaú, quien fue hijo de Isaac, pero no dentro del linaje de Israel. Los egipcios por medio de José, quien vivió entre ellos, el hijo de Jacob. Todos estos tuvieron conocimiento del Dios verdadero y de algunos de los principios de la ley del Dios verdadero. La maravillosa salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, incluyendo los mensajes de Dios al faraón y los juicios que trajo sobre los egipcios por medio de las 10 plagas, sirvieron como testimonio del Dios vivo, no solamente al reino egipcio, que fue un reino grande y que duró por mucho tiempo, sino a muchas otras naciones del mundo de aquel tiempo. Por ejemplo, 40 años más tarde, según Josué capítulo 2, 40 años más tarde, los habitantes de Jericó, a cientos de kilómetros de los egipcios, estos habitantes de Jericó todavía recordaban, 40 años más tarde, la salida y los juicios que Dios trajo sobre los egipcios. Otros juicios temporales que Dios trajo sobre diferentes ciudades y naciones paganas también sirvieron como testimonio a ellas de la existencia y el poder de Jehová Dios. Los filisteos, quienes fueron enemigos de los israelitas durante mucho tiempo, conocieron bien de cerca y en carne propia la potestad de Jehová cuando se apoderaron del arca de Dios en los capítulos 4 al 6 del primer libro de Samuel,
y sufrieron y enviaron de nuevo el arca al pueblo de Israel, porque sufrieron ellos y sus dioses a manos de Jehová. La victoria de David sobre el gigante Goliat en el nombre de Jehová y muchas otras victorias del pueblo de Dios desde el momento que entraron a Canaán sobre Jericó, milagrosamente, y derribaron los muros de aquella ciudad, sirvieron como testimonio a las naciones de la superioridad del Dios de Israel sobre sus dioses muertos. Hay que recordar que en el tiempo de David y Salomón, Israel dominó toda la región desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto, y los súbditos de ellos tuvieron amplias oportunidades de conocer las creencias y el proceder de este pueblo de Dios. Además, otras naciones, fuera de los límites de su reinado, supieron de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Mateo 12:42. La capital de la gran nación de Asiria, Nínive, recibió el mensaje de Dios directamente del profeta Jonás, y se arrepintieron y evitaron por varios años la destrucción de su ciudad. Todo el libro de Jonás habla de esto. Todos los siervos del dios pagano Baal conocieron la diferencia entre su Dios muerto y el Dios vivo de Elías, cuando tuvieron aquel problema en el primer libro de Reyes, capítulo 18, y el encuentro entre Elías y los profetas de Baal. Naamán recibió instrucciones del profeta Eliseo, y tanto él como también su señor, el rey de Siria, vieron el poder de Jehová cuando Naamán fue curado de la lepra, segundo Reyes 5, y luego cuando Dios cegó el ejército sirio, y luego Eliseo lo soltó, segundo Reyes 6. Aún durante el cautiverio en Babilonia, siervos fieles de Dios como Sadrach, Mesach y Abednego dieron la oportunidad a que los babilonios creyeran en Jehová, y Daniel manifestó también el poder y el mensaje de Dios. Ciro, rey de los persas, reconoció a Jehová como Dios soberano y debido a su respeto a Jehová, permitió que los israelitas regresaran a Jerusalén. Para el tiempo del primer siglo había judíos morando en todas las naciones bajo el cielo, y en muchos de estos lugares había sinagoga de los judíos, y algunos gentiles llegaron a creer en el Dios verdadero por medio de ellos. Un caso bien conocido en el Nuevo Testamento es Hechos capítulo 10, el caso de Cornelio. Así que aunque los gentiles no recibieron las leyes y las promesas del pacto hecho por medio de Moisés, no se quedaron sin la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Ellos, no el Señor, ellos eran los responsables por su incredulidad y su paganismo, porque Dios no los dejó sin testimonio y como consecuencia se quedaron sin excusa por no creer en el Dios vivo y adorar su bendito nombre. Lo que no vieron por medio de las cosas hechas, tuvieron la oportunidad de conocer por estos medios muchos gentiles de aquel tiempo. Estudiamos la primera parte principal, el pagano ingrato degenerado, 1:18 al 32. Y ahora entramos al religioso moralista que juzga a otras personas, capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3 y el versículo 20. Pero esta sección está subdividido en tres partes. Primero, habla de todo moralista, capítulo 2, versículos 1 al 16. Luego, comenzando en el versículo 17 del capítulo 2, enfoca principalmente el judío, hipócrita, orgulloso. Y luego, comenzando en el capítulo 3, versículo 9, abarca nuevamente todo el mundo y deja a todos condenados bajo el pecado. El tema general entonces en esta sección es que el religioso moralista está bajo la ira de Dios. Es necesario que entendamos que el requisito de la ley, de toda ley, no solamente la ley de Moisés, sino cualquier ley bajo la cual el hombre viviría ante Dios. El requisito de ley
es la obediencia perfecta siempre. Es decir, obedecer cada mandamiento, cada día, sin fallar durante toda la vida. Obediencia perfecta siempre. Este es el requisito para estar bien delante de Dios, bajo ley. Así que esto nos ayuda a comprender por qué el religioso moralista está bajo la ira de Dios. Nosotros diríamos que esta persona es mejor que el pagano. Su vida se aproxima más a las normas que Dios ha establecido. Y esto es cierto. Se aproxima más a las normas establecidas en la ley de Dios. Pero el hecho es que la ley exige obediencia perfecta. No exige sencillamente que nos aproximemos a lo que ella ordena, sino que guardemos lo que ella ordena y que lo guardemos todo el tiempo. Santiago escribe en Santiago 2 y el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínese una persona que ha guardado cada mandamiento de Dios, todos los mandamientos de Dios, pero un día ofende en un punto. Se hace culpable de todos, dice Santiago. Tal es la naturaleza de ley. Nuevamente en Gálatas capítulo 3 y el versículo 10, el apóstol Pablo escribe, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué, Pablo? Pues escrito está, citando del Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué dice? Que estamos bajo maldición si tratamos de ser salvos por medio de ley. ¿Por qué? Porque la ley exige permanecer, es decir, cada día, todos los días, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Obediencia perfecta, permanente. Esta es la exigencia de ley. Por tanto, aunque el religioso moralista tal vez viva una vida más aproximada a lo que Dios requiere, siempre está condenado, siempre está bajo maldición. Así que en los versículos 1 al 16 de Romanos capítulo 2 nos presenta el juicio de Dios contra el moralista, quien quiera que seas, tú que juzgas. Leamos comenzando en el capítulo 2 y el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En cuanto a la salvación o la condenación, no hay ninguna diferencia entre la condición de este hombre religioso, moralista, y el idólatra degenerado. Eres inexcusable, dice en el capítulo 2 y el versículo 1. Recuerden lo que estudiamos en el capítulo 1 y el versículo 20 acerca de estos que no creen en Dios, que no agradecen a Dios, que no adoran a Dios, que no toman en cuenta a Dios. Sin excusa. No tienen excusa. ¿Y qué es lo que dice ahora al hombre que sí cree en Dios, sí trata de honrar a Dios, sí reconoce que hay un reglamento de moralidad que debe seguir, y sí trata de seguir aquel reglamento, aquella ley moral, está tratando de cumplir con los mandamientos o con los conceptos de moralidad que él acepta? No tienen excusa. Eres inexcusable. Como puede ver, no hay ninguna diferencia entre estas dos personas. Claramente, su vida es mejor en cierto sentido, es decir, no hace daño al prójimo como lo hace aquel que
no cree en los reglamentos divinos y que comete algunos de los pecados como los homicidios, las contiendas, los engaños y las malignidades y todo esto que nosotros estudiamos en el capítulo 1 acerca de los paganos. Su vida es mejor que la vida degenerada del pagano. Pero en cuanto a la salvación se refiere, no está en mejores condiciones. En cuanto a evitar la condenación, la ira de Dios, no está en mejores condiciones. Y esto es aplicable a judíos y gentiles, que no viven la vida degenerada del pagano que estudiamos en el capítulo 1. Estamos hablando de aquel hombre de la comunidad, del cantón, de la ciudad, de la sociedad, aquel hombre, aquella mujer, que se respetan, son muy respetuosos, son personas de familia. El marido tal vez es fiel a su esposa, él cuida a sus hijos, trabaja duro, provee para ellos dentro de los límites de su capacidad y las oportunidades que tiene. Es relativamente honesto en sus negocios. No es conocido como un hombre que un ladrón o un estafador o una persona que se aprovecha del otro en su pobreza o de sus riquezas. Es un hombre relativamente justo. Es buena persona. Pero esta buena persona, esta persona que no es un hombre sin escrúpulos, sino uno que conoce y reconoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero, tarde o temprano, llega el momento, llega el día cuando no vive de acuerdo con sus propios escrúpulos. No vive perfectamente, completamente, permanentemente, de acuerdo con sus propios escrúpulos. No obedece perfectamente, siempre, en forma permanente, la ley que debe obedecer. No todos los gentiles, no todos los paganos, aquellos que no creyeron en Dios, vivían sin escrúpulos. Hubo filósofos griegos, moralistas. En aquel tiempo, estamos hablando ahora de tiempos del primer siglo. Hubo filósofos griegos moralistas, en especial aquellos que adoptaron la filosofía estoica. Entre ellos fue uno de los contemporáneos de Pablo, llamado Séneca. Según datos históricos, Séneca fue preceptor y cónsul del emperador Nerón y se opuso a la inmoralidad de mucha gente e insistió en que se practicaran muchas virtudes mientras condenaba la hipocresía. Promovía la moralidad del hombre. Trataba de vivir conforme a sus propios principios. No obstante tan elevadas enseñanzas, Séneca también fue culpable de algunos de los males que él mismo condenó, estando involucrado aún cuando Nerón arregló la muerte de su propia madre. Es decir, que se trata en estos versículos que estamos estudiando ahora, comenzando en Romanos 2:1, de un hombre que condena la perversidad moral de otras personas. No es de estas personas que creen en la moralidad relativa, como muchos en nuestro tiempo están diciendo, bueno, puede ser malo, puede ser bueno. ¿Qué es una mentira? ¿Qué es la inmoralidad sexual? ¿Qué es en realidad el adulterio? No sabemos y depende de cada persona decidir si está bien o no está bien. La persona de la cual estamos estudiando aquí en Romanos 2 rechaza tajantemente estos conceptos modernos degenerados del hombre que ha rechazado la autoridad divina. Aquí estamos hablando de una persona, un hombre que condena la perversidad moral de otras personas. Por esta razón, cuando hace lo mismo, y lo hace tarde o temprano todo ser humano, de una forma u otra lo hace,
entonces su conducta es inexcusable. Él mismo ha dicho que no debe el ser humano hacer aquello. Este individuo semejante a los fariseos condenados por Cristo durante su ministerio terrenal, que decían pero no hacían. Pero no se limita a ellos, por supuesto. Hay muchos hoy día que quisieran decir, hagan lo que yo predico, mas no hagan lo que yo hago. Los idólatras degenerados se complacen. Estudiamos esto en el capítulo 1 y el versículo 31. Ellos se complacen. Ellos encuentran gozo, placer, con los que practican toda clase de inmoralidad. Pero el hombre que estamos considerando aquí en el capítulo 2 de Romanos condena a los que practican toda clase de inmoralidad. Reconoce y aprueba una norma de moralidad. Es moralista. Reconoce y condena la violación de esta norma de moralidad por el pagano. Su problema es que él también comete a veces algunos de los mismos pecados que condena. Es decir, que él no es perfecto tampoco. Y esto abarca a muchos de nosotros, que nos reunimos en diferentes grupos religiosos, y a muchas personas que van a diferentes asociaciones que promueven buenas obras en la comunidad, y que se oponen al alcoholismo, se oponen a la drogadicción, se oponen a la prostitución, se oponen a la inmoralidad de todas clases, se oponen a las violaciones de las leyes civiles, reconocen y aprueban una norma de moralidad. Reconocen y condenan la violación de esta norma de moralidad por otras personas. Pero también a veces cometen algunos de los mismos pecados que condenan. No somos perfectos. Y su actitud hacia el pecado es diferente que la actitud del pagano, del hombre del mundo que está entregado a hacer lo que quiere. Su actitud hacia el pecado es muy diferente. Loable su actitud, pero siempre peca. No tiene excusa por su conducta. Por tanto, él también está bajo la ira de Dios de la misma manera que aquel hombre que se ha degenerado completamente. De la misma manera está bajo la misma ira de Dios que aquel hombre que se ha degenerado totalmente. No hace el daño a otras personas, no afecta a su misma familia de la misma forma. Pero en cuanto a la ira de Dios, en cuanto a la condenación, la separación de la santidad divina, igual. Claramente se consideraban estas personas, así como hoy día se consideran las personas superiores a otras personas. Ellos se imaginaban, como hoy día se imaginan las personas, que de alguna manera no tendrían que recibir la paga justa por sus pecados. En este capítulo 2 de Romanos, el apóstol Pablo aclara que no hay diferencia entre la condición espiritual de estas personas y la del idólatra degenerado. Ambos están bajo la ira de Dios. Así que empezamos a ver algunos de los atributos del juicio de Dios contra el moralista. En Romanos 2, leyendo nuevamente el versículo 1 y agregando el 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y este es el primer atributo del juicio de Dios que encontramos en estos versículos. El juicio de Dios es según verdad. No se basa solamente en lo que uno dice, sino en lo que uno
hace. El contraste entre decir y hacer en verdad es el punto que debemos tomar en cuenta aquí. En 1 Juan capítulo 3 y el versículo 18, hablando acerca del amor, el apóstol Juan hace la misma distinción en relación a cómo nosotros manifestamos el amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar en verdad es no solamente decir, sino también hacer, es los hechos. En este versículo no se trata de la verdad que encontramos en la palabra de Dios, sino según verdad significa que es un juicio conforme a la realidad de todas las acciones de la persona, no sencillamente conforme a sus creencias, su reputación, su juicio o su justicia externa. No sencillamente es si aquel hombre se opuso durante su vida a la inmoralidad, sino si nunca practicó la inmoralidad. Esta es la realidad que Dios tomará en cuenta, la verdad según la cual Dios juzgará en el día final. El juicio del moralista y el juicio de Dios contra los que practican tales cosas están de acuerdo, no hay problema. El juicio del moralista está de acuerdo con lo que Dios condena. En cuanto a la expresión tales cosas, estas las encontramos en el capítulo 1 de Romanos también. Estas cosas son las mismas que estudiamos en aquella lista de pecados del idólatra ingrato. La verdad es que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. Esto es la verdad según la cual serán juzgados. Dios está de acuerdo con el punto de vista del moralista, pero no está de acuerdo con la moralidad relativa, que yo soy mejor que aquel. Bien, mejor eres, pero pecador también eres, y no tienes excusa. En el versículo 3 encontramos el segundo atributo del juicio de Dios, y es que es ineludible. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es imposible escapar del juicio de Dios.